Bueno, hola doctora. Soy José Abraham de Santiago. Soy del equipo número 5. Este es mi tema del bloque número 2, que sería trombosis. Bueno, ¿qué es la trombosis? Es la base de muchas formas frecuentes y graves de enfermedad cardiovascular. Es, sí, definiéndose básicamente como la formación de un coágulo de sangre en el interior de un vaso sanguíneo o en el corazón. Las principales alteraciones que, por ejemplo, pueden producir una trombosis intramuscular son una lesión endotelial, éstasis o más bien flujo turbulento de sangre, hipercoagulabilidad de la sangre, y esto es la llamada triada de Virchow. En la imagen de aquí de la diapositiva vemos lo que sería el ejemplo de una trombosis venosa profunda, que es una TBP. Vemos las venas profundas de la pierna, el flujo sanguíneo normal, la trombosis profunda y el émbolo. Bueno, ¿qué es la lesión endotelial? Es el origen casi constante de la formación de trombos en la circulación arterial y del corazón. Cabe destacar que los coágulos cardíacos y arteriales son típicamente ricos en plaquetas y se cree que la adherencia y activación de las mismas es un prerequisito necesario para que se formen trombos. También es evidente que la lesión endotelial grave puede fomentar la trombosis mediante la exposición del BWF y el factor tisular. La inflamación y otros estímulos nocivos pueden fomentar la trombosis, modificando el patrón de expresión genética del endotelio a un protrombótico, denominado a veces activación o disfunción endotelial. Vemos también lo que serían cambios procoagulantes, que serían cuando las células endoteliales activadas por citocinas regulan la baja expresión de trombomodulina, causando una posible activación mantenida de la trombina, estimulando las plaquetas y fomentando la inflamación a través de los par expresados en las plaquetas y células inflamatorias. También vemos los efectos antifibrinolíticos, que son las células activadas cuando secretan inhibidores activadas del plasminógeno, limitando la fibrinosis. Vemos lo que serían alteraciones de la sangre, que es la turbulencia. La turbulencia contribuye a la trombosis arterial y cardíaca porque produce lesión o disfunción endotelial, además de formar contracorrientes y focos locales de éstasis. La éstasis es un factor clave en el desarrollo de trombos venosos en condiciones de flujo de sangre normal de tipo laminar. Las plaquetas se van a localizar principalmente en el centro de luz vascular. También vemos lo que es la hipercoagulabilidad, que alude a una tendencia normal de la sangre a coagularse y producir típicamente por alteraciones en los factores de la coagulación. Las alteraciones de las vías de coagulación predisponen a las personas afectadas a presentar trombosis, clasificándose en primaria, que sería la genética, o secundaria, que sería la adquirida. Vemos también la evolución del trombo, que si el paciente sobrevive a un episodio trombótico inicial en los días a semanas posteriores, evolucionará alguno de estos 4 procesos. La propagación, que sería el primero, sería el aumento de tamaño por la incorporación de plaquetas y fibrina, aumentando el riesgo de oclusión vascular o embolización. El segundo sería la embolización, que sería parte del trombo o su totalidad soltándose y así transbordándose a otro lugar de la vasculatura. Vemos también la disolución incorporando a la pared del vaso remodelado. Vemos lo que es la trombosis. La trombosis
que sería aquí por ejemplo la trombosis venosa, que sería el flebotrombosis, que sería la mayoría de los trombos venosos se localizan en las venas superficiales o profundas. Las TBP de las venas de mayor calibre o de las piernas por encima de la articulación de la rodilla son más graves por la tendencia a producir embolización. Vemos por ejemplo aquí algunos de los síntomas de la trombosis venosa profunda, que sería la TBP, que sería la hinchazón en pierna, pie o tobillo, dolor y sensibilidad de pantorrilla, enrojecimiento o decoloración y sensación de calor en la piel. También vemos la trombosis arterial y cardíaca, que se asocia a la pérdida de la integridad endotelial y alteraciones del flujo de sangre. Los trombos cardíacos y murales aórticos muestran tendencia a embolizar. Vemos lo que sería la coagulación extravascular diseminada, que sería el CID, que es la trombosis generalizada en la microcirculación, que puede ser de aparición súbita gradual. El problema que se complica debido a que la trombosis extensa a nivel microvascular consume plaquetas y proteínas de la coagulación, y el resultado neto es que el mismo paciente muestra coagulación y una hemorragia excesiva. La embolia. Bueno, la embolia es una masa sólida, líquida o gaseosa suelta dentro de un vaso y suele producir disfunción o infarto de tejido. Encontramos estos 5 tipos de embolias, que sería la tromboembolia pulmonar, la tromboembolia sistémica, la embolia grasa, la embolia de líquido amniótico y la embolia gaseosa. La inmensa mayoría del émbolo se debe a un trombo desplazado y por eso se habla de tromboembolia. Los émbolos están compuestos de gotículos de grasa, burbujas de aire o nitrógeno y restos de aterosclerosis. El infarto es un área de necrosis isquémica secundaria a la oclusión del riego sanguíneo del tejido afectado. Los efectos, por ejemplo, de oclusión vascular pueden ser nulos o determinar una necrosis tisular con disfunción orgánica y en ocasiones la muerte. Los infartos son una causa frecuente y extremadamente importante de la enfermedad clínica, y la trombosis o la embolia arterial subyacen a la inmensa mayoría de infartos. Aquí vemos un ejemplo de un infarto que serían las arterias coronarias, el área infartada, el área de necrosis. Vemos la placa aterosclerótica previa, la arteria, y vemos aquí el coágulo sanguíneo. Y por último el shock, que es un estado de disminución del gasto cardíaco o del volumen circulante eficaz de sangre con alteración de la perfunción tisular e hipoxia celular. Vemos que el shock puede complicar una hemorragia grave, quemaduras o traumatismos extensos. El shock puede ser cardiógeno, hipovolémico o séptico. Y sería todo de mi parte.